Se encuentra la ministra Camila Vallejo, quien va a dar una vocería con respecto a distintos temas. Uno de los temas a tratar tendría relación con estos indultos bien controvertidos. Acompañada por la Escuchemos. ministra del Interior, Carolina Toá, para la presentación y defensa del candidato a fiscal nacional. Queremos obviamente también valorar la visita del presidente Gustavo Petro, que ya se encuentra en nuestro país. Para nosotros es muy relevante fortalecer los lazos latinoamericanos. El presidente lo ha dicho en reiteradas oportunidades, fortalecer y cuidar la democracia es tarea de todos y todas. Y por cierto que además queremos reiterar lo que ayer hacía saber el presidente de la República y la misma canciller, que es condenar los asaltos a la sede de los tres poderes del Estado en Brasil. Por cierto que nos asiste una profunda preocupación de lo sucedido. Queremos expresar además nuestro apoyo a la democracia brasilera y particularmente al presidente Luis Ignacio Lula da Silva por este vil ataque a los tres poderes del Estado. Es importante cuidar la democracia y para eso vamos a estar también como país siempre defendiéndola y colaborando en todos los organismos multilaterales para poder protegerla. En relación a estos temas y obviamente también a los indultos, sé que hay muchas preguntas, así que pasemos ya a esta fase para responder sus consultas. ¿Quién va a partir? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, preguntar respecto a lo que ocurrió este fin de semana. El presidente de la República, Gabriel Boric, habló de desprolijidades a la hora de ejecutar estos indultos, ¿no es cierto? Preguntar a qué se refería el presidente cuando habla de desprolijidades. ¿No sabían los antecedentes completos de los indultados, como es el caso, por ejemplo, de Luis Castillo? Bueno, a ver, la idea es aclarar varias cosas, ¿no? El presidente detectó efectivamente que hubo desprolijidades en la ejecución de una decisión política, fruto de una facultad presidencial que es de indultar. ¿Por qué se produjo esta desprolijidad? Bueno, el presidente estableció dos criterios para aplicar los indultos. Uno, que es el que es conocido por todos y todas, ¿cierto?, que es poder indultar a personas que en el contexto del estallido social hubiesen cometido delitos y que fruto de ellos estuviesen condenados. Y esto es un compromiso que se señaló incluso antes de asumir el cargo. De hecho, tuvimos una larga discusión respecto a la posibilidad de tener una ley general de indultos que involucrara tanto a las personas que estaban con prisión preventiva por mucho tiempo en las cárceles, como también a los condenados o condenadas a propósito de esta situación anómala y excepcional que vivió el país en el marco del estallido social. Ese fue el principal criterio. Y el segundo criterio que fijó el presidente era que en la carpeta, ¿cierto?, de aquellos que estuvieran bajo esa condición se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previos al estallido. Y, efectivamente, ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de desprolijidades de las cuales evidentemente se asumieron las responsabilidades políticas en el Ministerio de Justicia y también respecto a la jefatura de gabinete del propio presidente de la República, porque los filtros se aplican en primera instancia en el Ministerio de Justicia, que es la cartera a cargo de esta tarea, pero también en última instancia a propósito de que es una atribución presidencial en la jefatura de gabinete. Por eso el presidente toma la decisión, luego de detectar efectivamente esta desprolijidad. Pero esto no dice nada de relación con la componente jurídico-legal de los decretos de indulto. Y eso es sumamente importante señalar. Una cosa es el incumplimiento de este segundo criterio político que fijó el presidente y otra cosa es la legalidad de los decretos. Eso no está en cuestión. Los decretos están bajo la ley, ¿cierto?, jurídicamente bien elaborados y por lo tanto no tienen ningún vicio legal. Pero bueno, se detectó este problema y por eso se tomaron las medidas políticas correspondientes, ¿no? Eso es algo que ha asumido el presidente y lo ha dicho también públicamente. Ministra, dentro de estas desprolijidades, ¿eran 11 o 13 los indultados? Porque conocemos que habían dos indultos que fueron firmados un día posterior. No, lo que pasa es que, a ver, el listado, es el que autorizó el presidente. Lo que pasa es que no se realizó el filtro previo, ¿no? Entonces,
La autorización de los decretos es en base al listado que conocemos, ¿no? Pero como no se produjo ese filtro, se cometió efectivamente esa desprolijidad que llevó a incumplir un criterio político que el presidente había fijado y que particularmente recae en el caso emblemático que todos conocemos, ¿no? Pero el listado es el que ustedes conocen y el que fue finalmente autorizado. Ministra, entonces entendemos de sus palabras que si el presidente hubiese tenido los antecedentes a la vista, no habría otorgado algunos de esos indultos, como por ejemplo en el caso de Luis Castillo, y además hay un debate sobre si es posible o no revocar los indultos. ¿Cuál es el análisis que ha hecho el Gobierno respecto a eso? ¿Tienen apertura a aquello? Bueno, a ver, ahí vuelvo a reiterar, efectivamente se produjo un incumplimiento de un criterio que fijó el presidente, pero los indultos están bajo la ley y están jurídicamente bien establecidos, elaborados, ¿ya? Por lo tanto, además, a propósito de esta solicitud de miembros de la oposición de revocar, no es posible revocar los indultos presidenciales por una serie de criterios, ¿cierto?, que tienen que ver con el derecho que se crea en este acto administrativo, ¿cierto? Tiene que ver con el principio indubio pro reo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no viene al caso señalar eso. Lo importante es señalar y volver a insistir que no hay vicio jurídico, que los decretos son completamente legales y amparados en las atribuciones que tiene el presidente establecidas en la Constitución. Pero más allá de que no hay vicios legales, ¿entendemos que si el presidente hubiese tenido estos antecedentes a la vista, no habría indultado a todas esas personas? A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Ministra, preguntarle por las razones de la salida de Matías Mesa, que venía también en el comunicado que se informó el viernes. ¿Cuáles son las responsabilidades que él tuvo efectivamente en esta nómina que después sufrió modificaciones? Y si ya se tiene definido quién va a reemplazar el cargo de Matías Mesa, hay voces en el socialismo democrático que han pedido tener mayor injerencia, al menos en el segundo piso. Si nos puede responder esas dos preguntas. A ver, respecto a Matías Mesa, ex jefe de gabinete del presidente, lo señalé anteriormente, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay dos responsabilidades políticas respecto al proceso, ¿no? Y a las coordinaciones, el traspaso de información, etcétera. Recaía en primer lugar en la cartera correspondiente del Ministerio de Justicia, cuya autoridad política es la ministra o exministra en este caso. Y, en última instancia, la jefatura de gabinete, porque como se trata de un indulto presidencial, siempre el último filtro lo tiene el jefe de gabinete del presidente. Y a propósito de la desprolijidad, entonces, se asume esa responsabilidad política y se presenta la renuncia correspondiente. Por lo tanto, respondo nuevamente, ¿cuál es la responsabilidad que le correspondía al jefe de gabinete del presidente de la República? Es ser el último filtro antes del presidente, y eso no se produjo como correspondía. ¿Y quién podría, o ya se ha pensado quién podría...? Eso no me corresponde, es alguna decisión del presidente. Ustedes saben que la jefatura de gabinete es una autoridad pública, son personas de exclusiva confianza del presidente, y él determinará quién asume en reemplazo de Matías Mesa. ¿Cómo está, ministra? Dos cosas. Uno, saber su opinión acerca de la desaprobación del gobierno. Según la última encuesta académica, llega a un 70%. Quería saber si es que para ustedes, más allá de que esta es una sola medición, es el momento más difícil que les ha tocado atravesar durante los últimos 10 meses, los primeros 10 meses a cargo del Ejecutivo. Y dos, ¿cómo se sale de esta situación? Y por otro lado, solo para volver al tema de los indultos, ¿qué mensaje se le da a las personas que fueron afectadas por personas que hoy día están indultados y que se está reconociendo que quizás de haber tenido todos los antecedentes, ellos seguirían en la cárcel? A ver, lo primero es que sí, es un momento bastante difícil para nosotros como gobierno. Creemos que las encuestas obviamente hay que mirarlas con atención, siempre lo hemos hecho. Y bueno, es parte también de la tarea de ser gobierno estar para los momentos difíciles y no para los momentos, solamente los momentos más positivos, ¿no? Y lo asumimos con responsabilidad. Esta desprolijidad que se cometió tuvo consecuencias,
¿ya? Porque entendemos que en política, cuando se cometen estas faltas o desprolijidades, hay que asumir la responsabilidad política lo más rápido posible, y lo que nos interesa evidentemente es poder enfrentar los desafíos que nos ha planteado la ciudadanía con mayor fuerza, con mayor responsabilidad, y en eso la agenda de seguridad va a ser un tema importantísimo. Esperamos que también esta semana de poder avanzar. La segunda pregunta. ¿Qué mensaje se le puede entregar a las víctimas de las personas que fueron indultadas? Los indultos, yo quiero ser sumamente clara, todos los indultos que se han aplicado en nuestro país, sea de este gobierno, en esta última instancia, o del gobierno anterior o el anterior, son indultos que se aplican sobre la base de personas condenadas por delitos, que han cometido distintos tipos de delitos. Incluso el gobierno anterior, que indultó a más personas, fue sobre la base de personas que o habían cometido crímenes de lesa humanidad, o homicidio, o estaban condenados por narcotráfico, robo con violencia. Entonces, lo cierto es que todo indulto que implica una conmutación a más de la pena, no es que el Estado no esté supervigilando estos casos, porque están con firma mensual, con arraigo nacional, que se tiene que cumplir a menos que exista una autorización especial de Gendarmería, entre otros criterios. Son personas que no se les libera de la condena, sino que se les conmuta la pena, y cumplen la pena bajo otras características y siempre bajo la supervisión del Estado. Entonces, la verdad es que podríamos aplicarle el cuestionamiento a todos los indultos que se han hecho, ¿no? Porque siempre la naturaleza del indulto es que se conmuta la pena, es decir, no que se cumpla en cárcel, sino que en domicilio, con firma mensual y otras características, a personas que han sido condenadas por delitos. Entonces, cuestionar aquello, en particular en el caso de Castillo, es básicamente un cuestionamiento a cualquier tipo de indulto que ha sido aplicado bajo personas que han sido determinadas como delincuentes o que han tenido una condena por cometer delitos de distinta naturaleza. ¿Bien? ¿Puede confirmar si Miguel Cristi sigue siendo el jefe de gabinete provisorio? No puedo señalar eso porque todo lo que tiene que ver con la jefatura de gabinete que asumiría por parte de determinación del presidente es algo que no me corresponde a mí señalar en estos momentos. Bien, muchas gracias. Que tengan buen día. Bueno, estábamos escuchando a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, con relación a lo que se le consulta de parte de los periodistas que cubren Moneda específicamente, y en reacción a las declaraciones del presidente, que este fin de semana, una vez conocida la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, el mandatario reconoce que hubo desprolijidades en algunos de estos casos y quedaba la duda planteada a qué específicamente se refería con estas desprolijidades. Ha sido consultada la vocera y ahí ella además aclara específicamente sobre estas desprolijidades. Lo primero que deja claro es, por una parte, que acá el presidente cuenta con esta facultad, aquello no está en discusión, que no tiene ningún vacío legal, se han aplicado estos indultos, donde sí ella da este margen sobre esta desprolijidad, tiene relación con los criterios aplicados, el filtro, para conceder estos indultos a algunos de estos 13 condenados, quienes han sido beneficiados con esta medida, porque acá por una parte todos tenemos en conocimiento que acá había una promesa de campaña de parte del presidente de indultar a personas que en contexto del estallido social hubiesen cometido delito o que por ello estuviesen, y que por ello además estuviesen condenados. Aquello, ese era un criterio que era conocido. Y lo segundo tenía relación con que en la carpeta de aquellos, bajo esa condición, se debía excluir a quienes tuvieran antecedentes complejos previos al estallido. Y reconoce la vocera de gobierno que ese criterio no se cumplió y producto de esta serie, fruto de desprolijidades, se asume una consecuencia política que termina con la salida, por una parte, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y además el jefe de gabinete, quien ha dejado también el gobierno, puesto que él es el último filtro antes ya del presidente dar el visto bueno y dar el ok.